Bien, entonces continuamos con este estudio del Pentateuco, que ya este es la tercera clase prácticamente. Bendiciones, hermano Juan. Bien, entonces este es ya la tercera clase eh, que hemos estado hablando acerca del Pentateuco. Así que vamos a ir avanzando porque hoy quiero que veamos algunas cosas que considero que son importantes. Vamos a hablar un poco acerca de los símbolos del tabernáculo, el propósito y el simbolismo como tal. Permítanme, que creo que se me movieron las letras y no sé por qué. Ah, Ojalá solo haya sido esta. Ahí está. Bien, vamos a volver a compartir. Vamos a volver a presentar. Entonces, el propósito principal: ser un lugar de encuentro entre Dios e Israel. Ese era el propósito del tabernáculo. El tabernáculo es previo a la construcción del templo, pero posterior a la era de los patriarcas. Eh, Dios estableció esta forma de, digámoslo así, de culto, de adoración, y sirvió principalmente durante la travesía del desierto. Era el lugar donde Moisés y más adelante los sacerdotes y el sumo sacerdote, cuando ya la organización, valga la redundancia, del sacerdocio ya estaba establecida, cuando ya estaba funcionando, el tabernáculo vino a ser el lugar de sacrificio y de reunión, ¿verdad? Donde Dios se manifestaba al pueblo en el día como una nube en el desierto, y en la noche se manifestaba como una columna. Eh, los símbolos: el tabernáculo estaba dividido en tres partes: el lugar santo, el lugar santísimo, y entre el lugar santísimo estaba el velo. Ya vamos a ver en otra parte los elementos que los componían, pero más o menos en esta imagen se logra ver el atrio. Luego del atrio, adentro, la primera parte es el lugar santo, y luego ahí donde se ve la columna de humo, estamos hablando que es el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote tenía la autorización una vez al año de ingresar a ofrecer sacrificio. El lugar santo representa la comunión con Dios, el lugar donde Dios habla. Nosotros los creyentes tenemos, digámoslo así, una relación todavía mucho mejor y más cercana que la que tuvo el pueblo de Israel en su tiempo. El, el, el lugar santísimo solo tenía acceso, como dije antes, el sumo sacerdote. Sin embargo, nosotros, a través del sacrificio de Cristo, tenemos acceso, ¿verdad?, a la presencia directa del Padre. Para poder entrar al lugar santísimo, el sacerdote debía antes presentar sacrificio por él y por el pueblo, porque si el sacerdote entraba y no había sido santificado, no podemos decir estaba en pecado, porque el ser humano es pecador, pero que no había pasado un proceso de santificación, caía fulminado el lugar santísimo. Bueno, luego el lugar santo, que representa el lugar de comunión con Dios. El lugar santísimo simboliza la presencia misma de Dios, y el velo separaba al hombre de la santidad de Dios. Este se rasgó con Cristo. El velo dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y luego teníamos la parte del atrio, que era donde se presentaban los sacrificios. Entonces, a grandes rasgos, así estaba dividido el templo, el tabernáculo. El tabernáculo fue elaborado conforme a la visión que Dios le da a Moisés cuando éste sube al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley. Junto con las tablas de la ley, Dios le permite ver el tabernáculo celestial y le dice que haga una copia, ¿verdad?, de este en todos los sentidos, y le da las medidas de forma detallada para poder elaborarlo.
Dentro del tabernáculo se encontraba el arca del pacto, que era el símbolo de la presencia de Dios, y el trono de Dios. En el arca, que estaba hecha de madera y de oro y recubiertas con láminas de oro, en su interior se encontraba las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y una vasija con maná. Esto tenía el propósito de recordar el pacto de Dios con Israel, y representaba y simbolizaba la presencia de Dios. Israel comete, cuando nosotros hacemos una lectura del Antiguo Testamento, vemos como Israel cometió varios errores con el arca. Por ejemplo, en una ocasión fue llevada a la batalla contra los filisteos y pierden el arca, debido a que el arca no tenía ese propósito, sino que solo servir como guía y dirección de parte de Dios. También David, cuando intenta trasladar el arca a la capital, a Jerusalén, sin conocer lo que la ley establecía, también comete el error y muere alguien por tocar el arca, y esto evita que el arca sea llevada a la ciudad. Entonces era como el arca se encontraba en el lugar santísimo, y era el lugar donde Dios descendía y hablaba, ¿verdad?, con Moisés. Y cuando la presencia de Dios estaba en el tabernáculo, la columna de humo se veía. Luego estaba el altar de bronce, que representaba el sacrificio expiatorio, que debía de ser también rociado con la sangre del sacrificio, y en este altar era donde se ofrecían los sacrificios. Luego la fuente de bronce, símbolo de purificación y santidad, donde el sacerdote y el sumo sacerdote, los sacerdotes y los sumos sacerdotes se lavaban. Es bien interesante para tener en mente cómo funcionaba esto, que por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Lucas, encontramos la historia de Zacarías, que cuando es el elegido por suerte para ofrecer sacrificio, Israel llegó a ser tan numeroso, la tribu de Leví llegó a ser tan grande, los descendientes de Aarón llegaron a ser tantos, que los sacerdotes una vez en su vida tenían la oportunidad de presentar sacrificio delante del Señor. Así que no era algo cotidiano. Era el sacrificio se realizaba por lo general una vez al año. Israel no tenía mucho en el tabernáculo, ¿verdad?, todos los días. Habían lugares donde ellos se reunían, que se conocen como sinagogas, aunque lo de la sinagoga es posterior al exilio de Babilonia, debido a que los israelitas fueron cautivos en Babilonia y no tenían acceso al templo. Ellos establecieron estas casas para el estudio de la palabra. Posterior al exilio las siguieron manteniendo. Por eso es que notamos en el Nuevo Testamento que Pablo, Jesús y los apóstoles también visitaban las sinagogas, además de las visitas que hacíamos que hacían al templo una vez al año, ¿verdad?, como parte de la costumbre. Igual era en el periodo del tabernáculo. Sin embargo, el tabernáculo, a diferencia del templo, era móvil, y todos los implementos del arca debían de ser movidos por los descendientes de la tribu de Leví, que habían sido santificados cuando Israel había estado a los pies del monte Sinaí, y que Moisés había subido, y que al regresar encuentra al pueblo pecando, ¿verdad?, en idolatría y en fornicación, y la tribu de Leví se encarga de vengar o de matar a aquellos que habían roto la ley, y por esta razón la tribu de Leví queda apartada para el servicio del Señor. Y así es hasta el día de ahora para el pueblo judío. Aquí hay una descripción de cómo era más o menos, ¿verdad?, de cómo estaba ubicado el templo. Bueno, el tabernáculo, aunque el templo vino a tener esta misma distribución. Tenemos el atrio, ¿verdad?, el altar de bronce, que era donde se realizaban los sacrificios. Luego tenemos la fuente del lavatorio, donde los sacerdotes se purificaban. Luego tenemos el lugar santo. En el lugar santo tenemos ubicado el altar del incienso, que como sabemos en Apocalipsis representa las oraciones de los santos. Luego tenemos el candelabro de bronce. Luego tenemos la mesa de la propiciación, donde se colocaba los panes sin levaduras y parte del sacrificio, para que los sacerdotes pudieran comer de él, porque
como parte del servicio al Señor ellos tenían derecho de participar del sacrificio. Aunque la grosura o lo mejor del corte, digámoslo así, era apartado para cualquiera de los tipos de ofrendas que también vamos a profundizar que se le ofrecían al Señor, ¿verdad? Había una ofrenda especial para ser quemada delante de la presencia del Señor. Luego aquí va el velo y luego del velo encontramos en el lugar santísimo únicamente el arca del pacto y es aquí donde solamente el sumo sacerdote podía entrar con unas campanitas colocadas alrededor de la cintura y una cuerda por si estaba en pecado, ¿verdad? Caía y dejaba de sonar mientras se movía y hacía todo lo que tenía que hacer dentro del lugar santísimo. Las campanas se oían, pero una vez el sacerdote por haber pecado caía, los levitas ya sabían que era necesario arrastrar el cuerpo y por eso mantenían la cuerda. Pero más o menos la distribución. Esta es la distribución del tabernáculo y como repito también del templo. Este conocimiento es importante porque si ustedes leen Apocalipsis, la narración que hace Juan, se ve a Jesús pues como transitar dentro de este entorno. Si ustedes leen Apocalipsis van a notar cómo se menciona cada una de estas partes. Es bastante interesante y es importante que nosotros también lo conozcamos. Entonces más o menos esta era la distribución. También habían colores dentro de con los que estaba hecho el tabernáculo, que estaba hecho principalmente de tela y la cubierta estaba hecho de piel de tejón, o sea que era una piel gruesa. Y una cosa que es muy interesante acerca de los tejones es que su piel es súper resistente, ¿verdad? Aguanta mordeduras incluso hasta de león. Y además de ser resistentes, los tejones son de los animales que cazan serpientes y tienen cierta inmunidad a ciertos venenos. Así que esto de la piel del tejón que se utilizaba para la cubierta era también, se le puede encontrar un simbolismo. Ahora, no todo dentro del tabernáculo es un simbolismo, no todo debe de ser interpretado de forma alegórica. En ese sentido, debemos de tener cuidado que cuando nosotros enseñemos o prediquemos acerca del tabernáculo, no caer en el error, ¿verdad?, de darle a todo una interpretación alegórica. Hay cosas que sí lo tienen, pero hay cosas que no lo tienen. Si la Biblia da alguna interpretación alegórica, nosotros lo podemos usar, pero si la Biblia no le da ninguna interpretación alegórica, nosotros tampoco tenemos por qué hacerlo. Entonces, como repito, esta es más o menos, esta es la distribución. Cuando esto ya se convierte en templo, esto ya se convierte en templo que tiene la misma distribución, los gentiles no tenían derecho a entrar a ninguna parte del templo. Solamente podían entrar incluso los hombres, ¿verdad? Las mujeres no tenían tampoco acceso al templo por completo. Pero eso es cuando lleguemos a la parte del templo, pues quizás vamos a profundizar un poco más, aunque no es en el Pentateuco, pero sí vamos, cuando estudiemos más adelante, lo vamos a profundizar. Bien, entonces luego tenemos la vestidura de los sacerdotes y logramos diferenciar entre el sacerdote y el sacerdote común, el sumo sacerdote y el sacerdote común. Entonces solo había un sumo sacerdote que era descendiente de Abraham y luego estaban los sacerdotes, ¿verdad?, que también servían al Señor, y solamente el sumo sacerdote presentaba sacrificios. La vestidura del sacerdote estaba más o menos así dividida: la mitra, la piedra de onix con el efod, que es esto que va en el pecho, el urim turim, el urim tumim, que son estas piedritas, el pectoral de sacerdote, el cinturón, luego tenemos la túnica azul y luego tenemos la túnica, aquí dice blanca pero es blanca, ahí está mal escrito. Así estaba distribuido. Vemos como el sacerdote común no tenía ni el pectoral, ni el efod, ni el urim turim.
el Urim Tumim, perdón. ¿Cuál era el propósito? Representaba la santidad y el papel mediador del sacerdote. Esa era la función del sacerdote. Y por esto también, trayéndolo a la vida actual de la iglesia, una de las cosas que debemos de tener claro, una de las cosas que debemos de comprender es que el pastor, la iglesia de Jesús, ya no tiene sacerdotes. El sacerdocio fue abolido principalmente porque el propósito de Dios no era que la iglesia siguiera el modelo de templo, ¿verdad? El modelo de templo tendría que haber quedado abolido con el Nuevo Testamento, porque el papel del sacerdote era ser intermediario entre Dios y los hombres. El papel del pastor es diferente. Nosotros podemos orar e interceder por las personas, pero el pastor ejerce, como la palabra lo dice, un papel más de guía que de intermediario, porque ahora cada creyente que tiene el Espíritu Santo tiene una relación directa con Dios. Entonces es un error cuando en las iglesias el pastor es tratado como sacerdote, ¿verdad? ¿Qué significa que el pastor sea tratado como sacerdote? El creyente no puede orar por sí solo. El creyente, hay muchas cosas espirituales que dependen del pastor, como si Dios solo escuchara al pastor. Pero nosotros ya no somos sacerdotes. En la época del sacerdocio sí, ¿verdad? El sacerdote era el único que podía orar, el único que podía ofrendar sacrificios, el único que podía hacer ciertas cosas que a él habían sido encomendadas. Sin embargo, y ahora en el Nuevo Testamento no, cada creyente tiene la presencia de Dios. Así que cada creyente tiene autoridad para orar, cada creyente tiene la capacidad para hablar con Dios, cada creyente es un sacerdote, ¿verdad? Lo dice también el apóstol Pedro. Y luego tenemos los elementos principales, y esto lo podemos encontrar en Éxodo 28. El efod del sacerdote, símbolo de servicio y autoridad, ¿verdad? El efod es lo que va debajo del pectoral. Luego el pectoral, que es esto que es de oro, llevaba las 12 piedras de la tribu que representaba la intercesión, ¿verdad?, del sacerdote por las 12 tribus de Israel. Aquí se me olvidaba algo también, que alrededor el tabernáculo estaba en el centro del pueblo. Cuando el campamento de Israel se movía, el tabernáculo debía quedar en medio y las tribus estaban distribuidas alrededor. Eso era símbolo de que Dios quería ser el centro de la nación, ¿verdad?, el centro del pueblo. Y también en el pectoral las tribus se encuentran divididas y representan, cuando el sacerdote presentaba sacrificio, el sacrificio que ofrecía era en honor a todo Israel, ¿verdad? Era por los pecados del pueblo. Ese era el trabajo del sacerdote. Y como sabemos, Cristo es el sacrificio perfecto. Ya los sacrificios han quedado abolidos, los sacrificios se han vuelto ya innecesarios. Todo tipo de sacrificio ha quedado abolido porque el sacrificio de Cristo lo ha llenado todo. Entonces el creyente ya no tiene por qué ofrecer sacrificio como tal o derramamiento de sangre. Luego tenemos el Urim y el Tumim, medio para conocer la voluntad de Dios. Eran unas piedritas. Esto suena un poco, nosotros podemos conocer un poco extraño, pero una forma como de cábala, una forma en la que los sacerdotes hacían preguntas a Dios como un oráculo, y recibían la revelación de Dios. Otra cosa que es importante recordar, que durante el periodo que estamos estudiando el Pentateuco, no habían profetas como tal. El único profeta era Moisés, porque era el único que hablaba con Dios. Después de que Moisés muere es que Dios comienza a enviar profetas y a levantar jueces más adelante, pero mientras estuvo Moisés era el único profeta. Entonces el sacerdote necesitaba también una forma de conocer la voluntad de Dios, y para eso funcionaba el Urim y el Tumim, ¿verdad? Así era como el sacerdote conocía. La Biblia creo que no describe muy bien o no da un detallado de cómo funcionaba, pero era la forma en la que ellos conocían. O sería de que revisáramos. Voy a dar a la tarea para la siguiente clase de confirmarles la forma en que funcionaba, porque ahorita se me ha olvidado.
Luego tenemos la mitra con la lámina de oro. La mitra es esta parte, ¿verdad?, que ellos utilizaban. No es todo el gorro, ¿verdad? Es esto de oro. Con la lámina de oro que decía santidad a Jehová. O sea que era una representación de consagración, que el sacerdote estaba consagrado por completo a Jehová. Aquí en este periodo ya se ha desarrollado el concepto de santidad, que santidad significa apartado para el Señor. Y lo que se hacía en el tabernáculo justamente era un proceso de santificación, o sea, se limpiaba, y de purificación a través de los sacrificios, que se ofrendaban. Entonces, más o menos esta era la túnica blanca. Quiero ver si continúa. Bien, entonces, recapitulando esta parte, que esto todavía está en Éxodo, antes de que entremos a Levíticos. Entonces, encontramos el tabernáculo, las partes del tabernáculo que son descritas en el libro de Éxodo, y luego la vestimenta del sacerdote. Luego del libro de Éxodo procedemos al libro de Levíticos. El nombre de Levítico proviene de la versión griega de los 70, ¿verdad?, la Septuaginta. Y Levíticos es leyes rituales religiosos para los levitas y el pueblo. Podríamos entonces entender que Levítico era un manual para los sacerdotes y los levitas, donde se describía todo lo que el sacerdote y el levita debía de hacer, ¿verdad? Es eso. Es un manual para que el sacerdote y el levita conociera la ley. Tenía ese propósito claro. Hay muchos creyentes, bueno, no sé ustedes, pero hay muchos creyentes que no han leído Levíticos, porque la lectura de Levíticos y de algunas partes del Antiguo Testamento puede resultar un poquito pesada, porque no es una lectura muy entretenida y muy llamativa. Pero yo siempre insisto, si nosotros no conocemos la ley, si no conocemos lo que dice Levíticos, si no conocemos lo que dice Deuteronomio, que Deuteronomio es una repetición de Levíticos, difícilmente vamos a entender la gracia, difícilmente vamos a entender el periodo que vivimos. Y porque muchas personas no conocen la ley, no conocen Levíticos, todavía tienen el concepto de pensar que el creyente todavía está bajo la ley, porque no conocen lo que la ley dice. Y la ley establece que si alguien rompía un solo mandamiento era culpable de todos los mandamientos. Entonces, claro, algunos nos centramos en algunas cositas de la ley, pero no nos damos cuenta que la ley no era una sola cosa. La ley era un manual enorme acerca de normas de vida que tenían el propósito de que la vida de Israel se diferenciara de los pueblos paganos de alrededor, y que eso significaba vivir en santidad, ¿verdad? Una vida apartada para Dios. Este concepto es bien interesante porque el culto al Señor no se daba en el tabernáculo. No había un culto al Señor como tal, ¿verdad? Nosotros hoy en día en nuestra mente cristiana tenemos la idea de que, bueno, vamos a ir al culto, ¿verdad? Y vamos a la iglesia y pensamos que así es como se le ofrece sacrificio, o mejor dicho, se le da oración al Señor. Pero el concepto desde el Antiguo Testamento no era ese. El tabernáculo tenía una función de purificación del pueblo, más allá que una función de culto. No tenía ese propósito. Si bien el pueblo podía llevar ofrendas y podía llevar sacrificio o podía ofrecer sacrificios, no era el punto principal del culto. No era donde la gente, por ejemplo, aprendía la palabra de Dios. La gente no aprendía la palabra de Dios en el tabernáculo. La gente aprendía la palabra de Dios en casa, porque Dios había dado en mandato a los padres de que fueran ellos los encargados de enseñar la palabra. No era función del sacerdote enseñar la palabra. La función del sacerdote era única y exclusivamente ser un intermediario entre Dios y el pueblo. Entonces el culto de Israel en realidad se llevaba dentro de las casas, dentro de las tiendas. La celebración de la Pascua, que es una celebración que hasta el día de hoy se practica en casas, no se practica en el templo. Sin embargo, la iglesia cristiana, nosotros tenemos el concepto de que
el culto es en el templo y que en casa no, debido a la secularización de la vida, que la secularización de la vida es de las peores cosas que le puede pasar a un creyente. Entonces, desde el Antiguo Testamento, todo estaba diseñado para que la relación con Dios no se llevara dentro de este lugar. ¿Verdad? O sea que el templo y el tabernáculo en realidad eran una parte importante, pero no para la vida devocional del judío. La vida devocional del judío se llevaba en otra parte, en su vida diaria. Y en el templo se llegaban a ofrecer sacrificio y entregar las ofrendas, ¿verdad? Así que eso creo que nos puede dar un poquito, nos puede ayudar a entender, ¿verdad? Sobre este tipo de cosas. El enfoque, ¿sí, sí, hermano? Sí, sí, sí. Sí, en pecado, sin purificación. Sí, lleva unas campanitas. Ahora, en el tabernáculo siempre había fuego, siempre había sacrificio, pero la fiesta del sacrificio sí se daba una vez al año, ¿verdad? La fiesta grande. Aunque siempre había, el fuego debía estar siempre encendido en el tabernáculo y más adelante también en el periodo del templo. Ujú. Entonces era eh, más adelante la misma función del tabernáculo se viene a establecer en el templo. O sea, solo que ya no es móvil. El tabernáculo será móvil porque Israel no tenía, ¿cómo se llama? Un lugar fijo y entonces Dios moraba juntamente también. Era un simbolismo de que Dios les acompañaba. Levíticos también está relacionado con Éxodo y Números, es como una parte intermedia porque en Éxodo se da la ley y en Levítico se describe todo lo que la ley conlleva. También Números hay una pequeña descripción de la ley. Éxodo habla sobre la liberación y el pacto y Levítico ya se enfoca sobre la santidad y la adoración al Señor, ya está ese centro. Bueno, recordamos que la vez pasada, en la clase anterior hablábamos de que Moisés va delante de Faraón y le dice, deja ir que Dios le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Entonces esto es de lo que Dios estaba hablando, ¿verdad? Que el pueblo de Israel fuera y adorara en el desierto y que ofreciera sacrificio. En Números ya se describe la peregrinación y la organización del pueblo de Israel. Pero sí, Levíticos es esto, una lista de manuales de los rituales religiosos, de todo lo que se había de hacer para la purificación. Y cuando nosotros leemos Levíticos, se nos hace un poco más fácil entender las pláticas y los pleitos de Jesús, ¿verdad? Con los fariseos y con los sacerdotes y con los escribas y cómo la religión judía se había corrompido porque no estaban guardando una verdadera santidad, y era lo que Jesús comenzaba a demandar y a denunciar, ¿verdad? Cómo esto se había pervertido lo que Dios había dado y que ellos en verdad no estaban guardando la ley del Señor, sino que se había vuelto una carga pesada de llevar que ni los mismos sacerdotes llevaban, pero que querían imponer al pueblo. Entonces este es el tabernáculo. Y en Levíticos nos dice qué es lo que sucede. Fechas aproximadas, siempre escrito por Moisés, ¿verdad? Durante la peregrinación en el desierto. Y aproximadamente entre el año 1445 al 1405 a.C. Recordemos que cuando hablamos fechas anteriores a Cristo, el año mayor es el año más lejano y el año menor es el año más cercano antes de Cristo. Por ejemplo, si ustedes leen año 1 AC, año 1 antes de Cristo, significa un año antes de Jesucristo, ¿verdad? Y contemporáneo con los eventos de Éxodo, porque fue durante este periodo de que Dios da este libro, ¿verdad? Este mandato. El propósito era enseñar al pueblo a acercarse a Dios, a un Dios santo, ¿verdad? Todas estas leyes tenían ese propósito.
Y la aplicación para Israel era separación de prácticas paganas, como ya mencioné, que Israel viviera de una forma distinta a los pueblos que le rodeaban, principalmente durante esta ruta de peregrinación, que Israel se desmarcara de la forma en la que los pueblos paganos vivían, que era muy diferente. Estaba enfocado para que Israel tuviera una vida de santidad en lo moral, ritual y social. Esta parte es importante, ¿verdad? La santidad debía ser moral, ritual y social. Para la época de Jesús, la santidad solo había quedado como algo ritual, porque los fariseos eran moralistas, pero no tenían una moral correcta, y lo vemos en las confrontaciones, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando no ayudaban a sus padres, aunque la ley dijera honrarás a tu padre y a tu madre, ellos le daban prioridad al ritual, ¿verdad? Decían, no puedo porque esto es mi diezmo, es mi ofrenda, es lo apartado al Señor. Entonces viene Jesús y los confronta porque eso era inmoralmente, era inmoral, ¿verdad? Era incorrecto lo que ellos estaban haciendo. A nivel social también, Israel debía ser santo en el trato con el pueblo. Y si uno estudia las leyes de los levitas, a mí las leyes levíticas me dejan sorprendido, ¿verdad? Si estudiamos el propósito del diezmo, encontramos de que había un diezmo especial para la alimentación de los pobres. Había otra norma que el hermano Juan quizás ha de conocer o se identificar, porque es una práctica que aquí también se hace en El Salvador, incluso en los países agrícolas, y es que aquí en El Salvador está la costumbre de que las familias de escasos recursos puedan ir a hacer algo que se llama pepenar a la milpa, ¿verdad? Donde se ha sembrado el maíz. Después de que se ha recogido la cosecha, las personas de escasos recursos entran a las milpas y recogen lo que ha quedado, ¿verdad? Para poder ellos alimentarse. Pues eso, el Levítico se establecía de que debía de dejar, no se debía de recoger todo de la cosecha, sino que debía dejarse una parte de la cosecha para los pobres. Si por ejemplo a alguien, digámoslo así, fuera en los tiempos de ahora, está recogiendo maíz y se le olvidó un saco de maíz allá, Levíticos establecía que le era prohibido por la ley regresar a traer ese saco. Ese saco era para algún pobre que le había quedado, porque esa era la voluntad de Dios, ¿verdad? El dueño tenía prohibido, porque era la forma en la que el pueblo y Dios tenía cuidado de la gente necesitada. Por ejemplo, lo del año del jubileo, que las propiedades y las personas podían entregarse como esclavas o como servidores solamente durante 7 años, y que el precio de las cosas se calculaba en base a qué tan cerca estaba el jubileo, ¿verdad? Si yo le decía, bueno, le quiero comprar este terreno, el precio se calculaba dependiendo de cuántos años faltaban para el año de jubileo, y en el 7.º año yo estaba obligado a regresárselo a la familia que me lo había vendido. En pocas palabras, era más bien una forma de alquiler que una forma de venta, porque la tierra estaba distribuido por tribus. Israel tenía prohibido la usura, Israel tenía prohibido una serie de cosas, y todo esto lo encontramos en Levítico. Por eso estas lecturas son muy interesantes cuando nosotros vemos que Levítico no solamente normaba la vida ritual, sino que normaba lo moral y también normaba lo social dentro del pueblo de Israel. Y eso deja un aprendizaje muy enriquecedor cuando nosotros lo estudiamos. La santidad tendría que ser vista como un principio de vida. Luego, Cristo como el cumplimiento de los sacrificios. Es cuando, para interpretar, que ahorita no se ve y quiero señalarlo, pero ya va a aparecer bien. Para poder entender el libro de Hebreos, o entenderlo mejor, quisiera decir, es necesario leer Levíticos, por todo lo que Hebreos dice. Aquí lo encontramos en Hebreos 10, 1 al 14, y como el autor de Hebreos dice, ya no necesitan sacrificios, porque el sacrificio perfecto es Cristo. Y haciendo referencia a esto de Hebreos, aunque creo que lo he mencionado antes, el llamado del autor de Hebreos es que el pueblo de Dios, la iglesia, no regresara a esta práctica, porque esto ya quedaba obsoleto.
Y los judíos de ese periodo estaban regresando, creían en Jesús, pero también querían mantener la ley, estaban regresando a esto. Entonces, Hebreos es escrito a ellos para que no cometan ese error de apartarse de la gracia. Eso significa apartarse de la gracia. Cuando yo me vuelvo a los rituales, cuando yo me vuelvo a la religiosidad. Y hoy en día siempre yo hago énfasis en esto. La iglesia corre este gran peligro de inconscientemente querer volver a las prácticas que ya no son necesarias porque han sido abolidas y que no son para nosotros porque ni siquiera somos judíos, ¿verdad? Voy a regresar aquí a esta parte y esto creo que también el hermano Juan lo ha visto y sabe. Es una costumbre de algunas iglesias aquí en El Salvador que yo la primera vez que lo vi me quedé sorprendido. Y es que las iglesias de aquí en El Salvador y creo que también en algunas otras partes de Centroamérica, no sé si en Latinoamérica, en el altar, aunque cabe recalcar también que nosotros ya no tenemos altares, porque el altar está aquí, está afuera, el altar no está en el lugar santísimo, y el altar, el único propósito que tenía era la presentación de sacrificios. La Iglesia Católica mantiene altares. ¿Por qué? Por el concepto que ellos tienen de la transustanciación, cuando ellos presentan la hostia y dan la Santa Cena, ¿verdad? Porque ellos sí creen que ese es el sacrificio de Cristo, que es Cristo encarnado. Por eso es que ellos mantienen altares. Nosotros ya no mantenemos altares, porque en el altar solo tiene el propósito del sacrificio. Pero hay iglesias que yo he visto que para subir al púlpito, para subir a la tarima, tienen una rejita, así como el velo. No hablo del velo decorativo, ¿verdad? Porque algunas todavía ponen velo, algunos incluso tienen candelabros, pero ahí es cosa de cada quien, ¿verdad? No critico eso. Pero yo me sorprendí la primera vez que vi una iglesia con una rejita para, para subir a la tarima desde donde se predica. Y el problema no está, y el problema no está en que haya una reja, porque está bien, ¿verdad? Pero es porque de verdad ellos consideran que ese es un lugar santo, ¿verdad? Un lugar santísimo, donde solamente el pastor y algunos tienen autoridad para poder subir a ese lugar, ¿verdad? Entonces, esa reja realmente representa que no todo el mundo se puede subir a ese lugar. Y aquí todavía hay iglesias que tienen la práctica de que si alguien ha pecado, los apartan. Y no que los apartan, los apartan en un lado, ¿verdad? Los ponen, los alejan del altar, los mandan al fondo, los mandan al rincón. Con la mentalidad, ¿verdad? De que lo que tenemos todavía nosotros son templos. Pero la iglesia que el Señor Jesús deja ya no es una iglesia, ya no es un templo como tal. Nosotros le seguimos llamando templo. Porque nosotros ya no tenemos necesidad de ofrecer sacrificios, nosotros ya no tenemos altares. ¿Sí, pastor? Sí, sí, sí. Sí, sí. O sea, como... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Ajá.
más antigua. Ujú. Sí, ya no hay un altar como tal, porque hay que cuando, eh, digamos el concepto, cuando Jesús asciende y deja la iglesia, todo esto que vemos aquí eh, deja de tener sentido. Vaya, ¿por qué? ¿Cuál era el propósito de este lugar? Que la presencia de Dios descendiese, ¿verdad? Y que la presencia de Dios se manifestaba aquí, en el lugar santísimo. Y quizás para esto es importante un estudio de Hebreos, pero el tabernáculo somos nosotros. Por eso es que la iglesia ya no hace uso de un altar como tal. O sea, ya no hay un tabernáculo, ya no hay un templo. Porque el templo viene a ser el creyente, ¿verdad? Cambia en ese sentido. Semánticamente, en nuestra forma de hablar, en nuestra liturgia cristiana, seguimos manteniendo ese tipo de cosas. Yo no digo que esté mal, porque yo digo, nosotros seguimos llamando templo, eh, lo que se conoce como altar, nosotros le conocemos más bien como tarima, porque es una tarima como tal, porque la santidad no está. El problema de este concepto es, sí, ese es el problema, digamos que es el único inconveniente de este concepto, que la gente piensa que la santidad es el lugar y entonces cuando llegan ahí, sí, guardan santidad en el templo y eso está bien, pero cuando salen del templo, ¿dónde queda la santidad? En el templo, ¿verdad? Porque en esta época Dios habitaba aquí, Dios habitaba en este lugar. En nosotros ya Dios no habita en el templo, Dios habita en nosotros porque nosotros somos el tabernáculo de Dios. Y si no me equivoco, en el Nuevo Testamento se usa esa analogía de que nosotros somos el tabernáculo del Señor, ¿verdad? Porque tampoco ya no hay sacrificios, el sacrificio lo entregó Cristo una vez y para siempre, ¿verdad? Por eso es que tampoco ya no se hace uso del concepto altar como tal. Ahora, esto no significa de que sea malo referirse al lugar como altar. Y también no significa tampoco de que sea malo que la gente eh, eh, no deba de guardarse al momento de subir, al predicar, al servir al Señor. Pero el inconveniente que esto trae es que mucha gente, eh, lo vamos a poner así, ¿verdad? La gente se prepara, se santifica para servir al Señor. Pero una vez dejan de servir al Señor, la santidad algunos, no digo que todos, así como se terminó el servicio al Señor, se terminó también la santidad. Porque ese es el concepto antiguo, ¿verdad? De que muchos tienen en mente. Llamarlo así no es malo, y claro que pasar con santidad o guardarse para pasar no es tampoco algo malo o incorrecto, pero debemos de entender que la santidad no se basa por el lugar donde estamos, sino porque por el Dios que habita y mora en nosotros. Entonces, este es el cambio radical entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dios estaba en este lugar, ahora Dios está en mí. Dios está las 24 horas conmigo. O sea, Dios me ve las 24 horas del día, no solo cuando entramos al templo o al servicio. Y si un altar como tal ya no es, digo, los católicos mantienen este nombre debido a que ellos sí, vemos que incluso que ellos todavía usan incienso, ¿verdad? Y que para ellos cuando comparten la Santa Cena, para ellos Cristo encarna en el pan y en la sangre. Nosotros no tenemos ese concepto porque no es el concepto de la Biblia, ¿verdad? Es una conmemoración de lo que Jesús hizo. Si se le merece respeto, se le merece santidad, pero no es Jesús encarnándose en el pan, porque Dios no puede morar en cosas hechas por manos de hombre. Que incluso esa fue cuando Salomón santifica o aparta el templo, ¿verdad? Que él había construido. Le dice Dios, ¿verdad? Le dice a Dios de que Dios no puede morar en ese lugar, pero que ahí estaba para adorarle, ¿verdad? Entonces, nosotros mantenemos este concepto, ¿verdad? Pero cuando Jesús se va y la iglesia queda, la iglesia no quedó con templos, porque hay que recordar que el templo era de carácter judío, los cristianos gentiles no tenían derecho a entrar al templo, los cristianos gentiles se reunían en sus casas, ahí estaba la iglesia. Los templos surgen cuando la iglesia, cuando Constantino se vuelve al cristianismo,
independientemente de las razones, él se convierte, hubo una conversión sincera en su vida y el cristianismo es nombrado como la religión principal, y entonces los templos paganos pasaron a ser administrados por cristianos. Entonces ahí es cuando la iglesia vuelve al concepto del templo, pero no en el periodo de Jesús. Jesús lo entendía, ¿verdad? De que el templo era el cuerpo, ¿verdad? Entonces, eh, eh, como digo, no es incorrecto, no es malo, pero ya en el Nuevo Testamento el templo no es lo más importante. Nosotros lo usamos porque necesitamos donde congregarnos, pero en el concepto bíblico del Nuevo Testamento el templo pasó a ser algo secundario, ¿verdad? Y la santidad pasó a ser general en todos, ¿verdad? Debe ser tan santo el pastor como el último que llega. Todos debemos la misma santidad. En este periodo no, en este periodo el que tenía que ser más santo que todos era el sumo sacerdote, ¿verdad? Era el único que de verdad, porque era el único que de verdad su vida corría peligro. De ahí los demás podían, se daban ciertas licencias, pero ya en el Nuevo Testamento no. Por eso es bonito leer Hebreos, porque el autor de Hebreos hace este análisis sobre cómo quedamos entonces ahora nosotros. Porque los cristianos de ese periodo estaban volviéndose al templo de Jerusalén a ofrecer sacrificios. Y el autor de Hebreos les dice, nosotros ya no necesitamos de ese tipo de cosas, porque lo que nosotros tenemos es mucho mejor. Hay mucha gente, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de esto, ¿verdad? ¿Cuál es el gran problema que nosotros tenemos, que el creyente tiene con la oración? Es un problema real. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura latinoamericana, como usted bien menciona, nosotros venimos acostumbrados de ver este concepto de que a orar se va a orar a la iglesia, ¿verdad? Se va al templo. Yo recuerdo, yo nunca fui católico practicante como tal, pero cuando yo tenía una necesidad, iba al templo a orar. Bueno, y que es más, a mí mi abuelita me enseñó que yo no podía dar la espalda, ¿verdad? Porque el altar ahí estaba el Señor, y que salir de espaldas era pecado, pero ese ya es otro asunto. Pero entonces, ¿qué sucede con el cristiano hoy en día? Que sigue teniendo el mismo concepto. Y entonces, ¿cuándo ora el cristiano? Solamente cuando llega a la iglesia, solo cuando llega al templo, ¿verdad? No a la iglesia, al templo. Y entre semana, no, porque no le queda tiempo, no tiene donde orar. Pero Dios está con nosotros todo el momento. Entonces, creo que parte del propósito de que el cristianismo ya no se centrara en un templo como tal era que el pueblo entendiera de que Dios está con nosotros, el Espíritu Santo está en todo lugar y todo momento. Mi oración es escuchada en casa como también es escuchada dentro del templo, ¿verdad? Pero no hay nada de malo, ¿verdad? Con lo que digo, llamarlo así, porque en la mayoría de Latinoamérica le tenemos ese nombre y está bien, y es algo que posiblemente no va a cambiar de forma inmediata. Yo sí estoy en contra de lo de la rejita, ¿verdad? Porque sí creo que ya es como que ya es como mucho, ¿verdad? Y también con algunas prácticas que sí yo considero que son poco edificantes en algunos momentos con algunas iglesias, ¿verdad? Que también eso es de que nosotros evaluemos en qué está fundamentado, ¿verdad? Aquí todavía hay iglesias que, por ejemplo, hay algunas denominaciones donde el hombre se sienta en un lado y las mujeres se sientan en el otro lado, ¿verdad? Donde están apartados y están separados. Puede ser bueno por orden, pero no hay una base bíblica que lo diga o lo establezca así. ¿Y por qué se hace eso? Siempre por el mismo concepto. No, es que es una forma de guardar santidad. Y la santidad, que ya lo vamos a ver estudiando también esto, vamos a entender que el concepto de santidad iba un poquito más allá de todos estos ritos. Que estos ritos como tal eran insuficientes porque siempre se tenía que presentar sacrificio. Vamos entonces a ir avanzando. Tenemos entonces, ya vimos esta parte. Aquí ya vimos la fecha en que fue escrita. El propósito, bueno, ya hablamos esto. Y Cristo es el cumplimiento, ¿verdad?, de los sacrificios. El tema central, Dios es santo y el pueblo debe de ser santo. Ese es el tema central de Levíticos. Israel tenía un Dios santo y como tal el pueblo debía de vivir apartado.
Ah, ahora vienen algunos conceptos que encontramos en Levítico. Aquí está, ¿verdad?, el altar, donde el levita presentaba el sacrificio y luego esto era quemado y cocido, y una parte los levitas y los sacerdotes tenían derecho a comer, y de ahí nadie más podía tocarlo. Sin embargo, cuenta la Biblia que cuando David tuvo hambre y vio emergencia, se comió los panes del templo porque no había de otra. Y Jesús hace referencia a esta anécdota en los evangelios. Primero, expiación. Expiación es cubrir el pecado. El día de la expiación era el día para cubrir el pecado. Y los sacrificios que se entregaban eran sacrificios expiatorios. Todo esto que se hacía solo tenía la capacidad de cubrir el pecado. El único sacrificio que borra el pecado es la sangre de Cristo, ¿verdad? Es lo único que borra el pecado. Nada de lo que yo pueda hacer como ser humano, nada, absolutamente nada, nada de lo que yo haga para Dios puede borrar mi pecado, ni puede hacer de que Dios me ame más o me ame menos, ¿verdad? Luego tenemos sustitución, donde un inocente muere por un culpable. Habían sacrificios de sustitución, la persona pecadora o el sacerdote en representación de Israel ponía la mano encima del sacrificio y el animal inocente moría en lugar de los pecadores. Había otra celebración, que ahorita no recuerdo bien el nombre, donde se ponía la mano sobre un becerro, creo, y se le dejaba ir al desierto, y este se llevaba los pecados, ¿verdad? Y moría en el desierto. Entonces las sustituciones también, si notamos, todas estas cosas son simbolismo de Cristo. La sustitución es simbolismo de lo que Jesús vendría a hacer en la cruz, que el inocente muere por los culpables. Luego, la comunión, donde se restaura la relación con Dios. Y la consagración, donde había una dedicación total al Señor. Las cosas del templo estaban consagradas. Bueno, ya lo vimos, las cosas del templo y del tabernáculo debían de ser consagradas a través del derramamiento de sangre. Este sacrificio se daba y esta sangre que tenían aquí, luego el sacerdote debía de esparcirla sobre el candelabro, sobre todos los elementos del tabernáculo para santificarlos, ¿verdad? Para consagrarlos, o sea, para apartarlos al Señor. ¿Sí, pastor? La consagración se hacía a menudo, creo, no recuerdo bien el tiempo. Los sacrificios expiatorios eran una vez al año. Y estaba la opción también de que alguien, ¿sí? Sí, el templo sí se consagraba constantemente. Eso era algo que sí se hacía. Si no me equivoco, si todos los días se presentaba sacrificio. El sacerdote debía de presentar sacrificio. Pero voy a confirmar bien porque ahorita sí no me recuerdo, pero sí, porque debía de haber fuego todo el tiempo. Era un mandato de parte del Señor, ¿verdad? Pero yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Mal no está, pero no es necesaria. Sí, mal no está, pero no es necesaria. Un ejemplo de esto es la espada de Goliat, ¿verdad? Goliat muere y viene David y con una espada filistea le cortó la cabeza al mismo gigante. Entonces, no hay, en el nuevo concepto, ¿verdad? Ya no es necesaria la consagración de los objetos. De las personas sí, ¿verdad? Porque significa que estamos dedicados al Señor. Si alguien se va a dedicar al servicio, es que está consagrando su vida al servicio del Señor. Pero ya los objetos, dentro del Nuevo Testamento, el mismo Pablo lo explica, ¿verdad? Ya los objetos en sí no son inmundos o son puros, porque nosotros ya no estamos bajo ese concepto del Antiguo Testamento. Se puede hacer, ¿verdad? Pero ya no es, digámoslo así, como tal necesario, porque esa era una práctica más bien del Antiguo Testamento. Ahora, luego tenemos las clases de animales que se ofrecían. Animales limpios, toros, ovejas, cabras y palomas. Y esto es bien interesante, porque esto nos deja una gran lección. Cuando las personas ofrecían algún tipo de animal, Dios había dejado esto
porque él entendía que no todos tenían la misma capacidad, pero todos tienen que tener la posibilidad de acercarse al Señor. Y es interesante porque cuando Jesús nace, dice que los padres lo llevan al templo a consagrarlo, porque era el primogénito y el primogénito era para el Señor, ¿verdad? Y entonces, cuando el primogénito nacía, la familia debía de llevar uno de estos animales para que muriera en lugar del primogénito, porque el primogénito le pertenecía al Señor. Pero es interesante porque lo que llevan José y María es esto, es una palomita. Entonces eso nos dice de la clase social de que José y María eran, ¿verdad? O sea, que eran de los más pobres, porque solo tenían para ofrecerle al Señor una palomita de sacrificio. Y Dios no juzgaba a las personas porque no todos podían dar un toro. Los que tenían la capacidad, o dar una oveja o un macho cabrío, lo podían dar. Pero si alguien era de escasos recursos, tenía la posibilidad de otorgar una palomita, que en esa época era algo que lo podían agarrar, ¿verdad? En cualquier lugar, solo siempre y cuando estuviera bueno. Lo que importaba entonces en el sacrificio no era lo que se entregaba, sino que era el querer adorar al Señor. Y sí, esto nos enseña y nos revela de que José y María eran de escasos recursos, porque fue lo que ellos podían dar, ¿verdad? Para consagrar a su primogénito. Pero sí era importante y era necesario que no tuvieran defectos. No tuvieran defectos. Cuando Jesús hace llamémosle el desorden en el templo, en el atrio, volvemos aquí, ¿verdad? Que el atrio es el patio del templo, que empieza a agarrar a latigazos a los vendedores. Este era el gran problema, porque los judíos iban al templo y compraban el más barato, compraban al enfermo y al cojo y al ciego, ¿verdad? Malaquías habla muy bien sobre esto. Entonces Dios sí pedía que fuera lo más sencillo, pero que fuera sin defecto, porque era un símbolo de pureza y de la perfección requerida, porque Dios entregó lo más valioso, entregó a su hijo, se entregó él mismo. Entonces, ¿cómo era posible que viniera yo y, queriendo honrar al Señor, le entregaba el cabrito que estaba por morir, el desnutrido, el que ya iba a ser sacrificado para otra cosa? Entonces esto sí era exigido. Pero llegó un momento en que a los sacerdotes les empezó a importar poco, porque ellos eran los mismos que tenían el negocio. Y entonces, sí, sí, no era permitido. La manera en que se ofrecían los sacrificios: imposición de manos, era identificación con la víctima, alguien que quería absolución de su pecado o expiación por el pecado, ofrecía un sacrificio, imponía manos. El sumo sacerdote una vez al año ponía la mano sobre el sacrificio por los pecados del pueblo. Luego el animal era muerto y había derramamiento de sangre, y luego era quemado total o parcialmente, dependiendo del tipo de ofrenda. Estaba la ofrenda remecida que el sacerdote mecía, ¿verdad? Y esa era la parte dedicada al Señor. Y como digo, la grosura se quemaba por completo, que era lo mejor, se quemaba hasta la ceniza por completo de parte del Señor. Y el sacerdote, los panes que se entregaban como ofrendas eran para los que los sacerdotes comieran, ¿verdad? Y los levitas también se alimentaban, porque ellos se alimentaban de los sacrificios del templo. Era mandato de parte del Señor, ellos tenían ese derecho. Nadie más podía comer porque era algo que había sido ya consagrado o apartado para el Señor. Ahora tenemos los tipos de sacrificios. El holocausto, significado consagración total a Dios. Era un animal, se podía ofrecer toro, carnero o ave. Símbolo, entrega incondicional. Cristo es el holocausto de su entrega completa en la cruz, ¿verdad? Este es el concepto, ¿verdad? Que era una consagración total. Entonces se ofrecía holocausto al Señor. El holocausto es muy común en el periodo previo del templo, ¿verdad? Abraham ofrece holocausto al Señor. Luego vemos más adelante cómo el profeta quema el holocausto como símbolo de que Israel se estaba consagrando al Señor. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra holocausto, estamos hablando de que
es como una forma de consagración al Señor. Luego tenemos la oblación u ofrenda de alimento, que esto también se entregaba, que era voluntaria en algunas ocasiones, otras no era tan voluntaria. Significado, gratitud y reconocimiento a Dios como dador. Entonces estas cosas eran llevadas al templo. Y también servía para el sostenimiento del templo y para el sostenimiento de los que servían en el templo. Aquí por esto vemos que Jesús le dice a los sacerdotes, ¿verdad? Les dice, ustedes solo diezman del comino y de la menta, porque de todo lo que ellos recibían, solo daban las cositas pequeñas, de las otras cosas no daban, ¿verdad? Entonces por eso es que Jesús los critica. Y es una forma en la que Jesús demuestra de que ellos ya habían pervertido lo que la palabra de Dios mandaba. Pero esta oblación era flor de harina y aceite de incienso. Esto también es un sacrificio común que vemos principalmente cuando un ángel se presentaba. Este era el sacrificio que se le ponía, ¿verdad? En el Antiguo Testamento lo vemos muy común. También vemos en la historia de la viuda, que viene el profeta, la viuda no tenía nada y le dice que le haga una torta con aceite de oliva, porque esto era la flor de harina y el aceite y el incienso era para elaborar los panes sin levadura que se utilizaban dentro del templo. Y esto era sin levadura porque era símbolo de pureza, porque la levadura representaba el pecado. Cristo en la oblación, ¿verdad? Su vida sin mancha ofrecida a Dios, ¿verdad? O sea, su vida sin pecado que fue ofrecida también al Señor. Luego tenemos el sacrificio de paz. Esto significaba comunión y gratitud. Y eran partes, algunas para Dios, otras para el sacerdote y el ofrendante, ¿verdad? Era como una ofrenda de paz entre Dios. Era como una forma de tener comunión. Representa la paz con Dios. O sea que si alguien sentía que había ofendido a Dios, iba al templo, llevaba uno de los animalitos y presentaba este sacrificio. Pero ¿qué pasaba con Israel? Vámonos al libro de Proverbios. ¿Qué dice la mujer adúltera? Acabo de presentar mi sacrificio de paz, así que ahora puedes venir y podemos, no lo dice así, pero nos podemos acostar, ¿verdad? Porque el marido estaba lejos. A ese punto había llegado Israel con la religiosidad. Entonces ese era un sacrificio para ponerse en paz con Dios. En Levíticos 3 hay una descripción más profunda de qué significa este sacrificio. Y sabemos que Cristo en el sacrificio de paz, Él es nuestra paz, ¿verdad? O sea que el ser humano solo está en paz con Dios a través del sacrificio de Jesús. Luego tenemos el sacrificio por el pecado. Significado, expiación por los pecados involuntarios. Esta aquí es diferente al sacrificio de paz, porque el sacrificio de paz era por los pecados conscientes y el sacrificio por el pecado o la expiación era por los pecados involuntarios o pecados inconscientes que el pueblo realizaba. O si alguien decía, bueno, no sé si he pecado y no me he dado cuenta, iba y ofrecía este sacrificio. Dependía de la posición del ofensor, ¿verdad? Si era sacerdote, pueblo, etc. La sangre aplicada en el altar o en el lugar santo, ¿verdad? La con la que se limpiaba, donde se presentaba por si el pueblo, el sacerdote o alguien hubiera pecado. Cristo en el sacrificio por el pecado, Él cargó con nuestros pecados. Sacrificio por la culpa era restitución por ofensas contra Dios o contra el prójimo. Era una compensación más un 20% de multa, ¿verdad? Porque dijimos que Levíticos regulaba también la vida moral y social, era la ley que había, ¿verdad? Entonces si yo había dañado a alguien, la Biblia establecía una compensación. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, no bastaba con decir, perdón, sin querer atropellé a tu perrito. La Biblia no decía, bueno, está bien, no, usted debe de compensar más un 20% de multa. Ejemplo, si había defraudado a alguien, si había engañado a alguien, si había un mal uso de lo sagrado. Cristo es el sacrificio por la culpa, Él pagó nuestras deudas. Y vemos que en el Nuevo Testamento hay una constante referencia a este tipo de sacrificios.
de cómo Cristo vino a llenar con ellos. Y por eso es que nosotros ya no tenemos que ofrecer nada, porque Dios ya hizo y ya pagó todo. Am, Esto es importante también, ¿verdad? Porque mucho del concepto tradicional, muchas personas tienen este concepto, ¿verdad? En algunas cosas. Ah, que si pecaron en algo, si hicieron algo mal, bueno, vienen y dicen, bueno, Señor, yo tenemos esta mentalidad, ¿verdad? Bueno, Señor, yo te voy a compensar haciendo esto otro, porque le fallé al Señor, entonces yo voy a entregar esto. Tenemos todavía muchas veces este concepto. Bien, la tarea de hoy sí va a ser un poquito, va a ser mejor porque le va a ayudar a aprender un poco más. La tarea es que elaboren un cuadrito como este, como el que están viendo en pantalla, donde van a poner el nombre del sacrificio, la ofrenda que se entregaba y el propósito. Aquí la presentación que va a estar en la página para que la descargue les da los capítulos. Le da los capítulos donde se encuentran. Entonces, para que lo lean con mayor detenimiento, y así ustedes van a poder comprender de forma más fácil de qué trataban estos sacrificios. Bien, vamos entonces a llegar con la presentación hasta aquí. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios, algo que quieran añadir, algo que ustedes quisieran decir o que les llamó la atención sobre la clase de ahora. No, perdón, algo que les haya llamado la atención, algo que ustedes digan, bueno, esto sí, yo no lo sabía, pero me pareció interesante. También mencionar de que como ya vamos por la mitad, en la página va a haber un cuestionario un poquito más largo, de unas 20 preguntas, que va a servir como examen de medio término. Sencillito, va a ser parte de lo que ya hemos visto, nada que no esté ni en el libro ni en las presentaciones, ¿verdad? Ahí va a estar. Hermano Juan, ven.
Amén, gracias hermano Juan. Y sí, así, como usted menciona, hay todo tipo de prácticas que se dan muchas veces por alguna mala interpretación de algo, de algún elemento de la Biblia. Hay unas que no son malas, pero hay otras que sí pueden llegar a ser complicadas o pueden llegar a ser poco más controversiales, ¿verdad? Pero siempre creo yo de que todos los tenemos que hacer eh, viendo todo siempre, principalmente el Antiguo Testamento, siempre a la luz del Nuevo Testamento. Bien, la amor, Verónica. Bien, la hermana preguntaba, ¿verdad?, acerca de los sacrificios. Si habían sacrificios todos los días, habían sacrificios diarios, habían 2 veces por día, estaban los sacrificios de los sábados y las diferentes celebraciones, y también estaba el día de la expiación, ¿verdad?, que era una vez al año. Pero sí, en el templo y también en el tabernáculo todos los días se ofrecían sacrificios. No sé si habrá alguna otra duda, alguna otra pregunta, algo más que quieran añadir. Sí, 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 la misma. La, lo- sí, sí, mismas medidas, mismos elementos, mismos procesos, todo continúa igual. Y el templo se construye muchos años después de que Israel llegó a Jerusalén. Ya aún estando en Jerusalén, el tabernáculo queda en Silo, ¿verdad? Cuando ya Israel está asentada. Durante mucho tiempo el arca y el tabernáculo quedó en esa región hasta que David toma la decisión de mover el tabernáculo a Jerusalén. Y en su corazón pone el deseo de levantar un templo, pero Dios se lo impide a él. Muchos dicen que porque David había derramado sangre, que por esa razón Dios no le permitió construir un templo. Y lo construye el rey Salomón, que ese es el primer templo. Pero ese primer templo es destruido. Y luego, durante la época de Esdras y Nehemías, se empieza la construcción del segundo templo. Pero ese segundo templo también es destruido. Durante la época de Jesús, este Herodes levanta el tercer templo, ¿verdad?, que es el tercer templo, pero ese templo es destruido en el año 70 por los romanos, ¿verdad? También fue destruido. Esa ha sido más o menos la historia de los templos, que se han levantado siempre con las mismas características. Hasta el momento no hay templo, es más, solo están donde los judíos oran es el muro de la ciudad, ni siquiera es el muro del templo, es el muro de la ciudad, porque donde está el templo lo que hay ahora es una mezquita. Es paradójico, y no solo paradójico, si me preguntan a mí es como, va a sonar feo, pero es como una pequeña bofetada de Dios a Israel, ¿verdad? Porque ellos rechazaron algo que era más valioso que el templo, ¿verdad? Entonces creo yo de que para los israelitas es un golpe en el orgullo tener una mezquita donde debería de estar su templo, ¿verdad? Para ellos. Para nosotros como creyentes el templo, nosotros decimos ir a Tierra Santa y todo eso es bonito y todo eso no tiene nada de malo, pero espiritualmente hablando, Dios está igual en todos lados, ¿verdad? Ahí está la ciudad antigua y es un lugar bonito para ir, pero no es que haya algo muy diferente, porque el Espíritu Santo es en realidad el que hace la diferencia donde nosotros estemos y donde nosotros nos encontremos. Sí. Bien, hermanos, entonces, si no hay nada más,